ya entonces a continuar con nuestras clases en el libro del Cantar de los Cantares y vamos a comenzar como debe ser con la lectura de la palabra de Dios. Nuestros hermanos Alejandro y su esposa Lady, junto con algunas de las damas que están aquí presentes, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios conforme a los personajes que van a salir en el texto. El personaje de color rosado es la Sulamita, el personaje de color azul es Salomón y el personaje de color verde son las hijas de Jerusalén. Entonces vamos con la lectura. Comienza la Sulamita, le contesta Salomón y las hijas de Jerusalén aparecen cuando la letra sea de color verde. Entonces comenzamos con la Sulamita. Adelante de Lady. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Ya había pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas del mundo. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las mujeres, que es tu amado más que otro amado, que hacía sus locuras. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocadas. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncella de Jerusalén. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Muy bien, este hermosísimo texto nos lleva ya al tercer canto del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un poema cantado que está dividido a su vez en 4 cantos o 4 secciones divididas por un estribillo o coro. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Está en 2.7, en 3.5 y en 8.4. Esa estrofa pequeña divide el poema en 4 cantos. Ya hemos visto 2 de esos completos y la semana pasada, la reunión pasada, la clase anterior, comenzamos a ver el tercer canto. Estamos en el tercer canto y vamos a entrar en la tercera estrofa del tercer canto. Veamos rápidamente qué es lo que hemos visto en los 2 cantos anteriores de este, o 2 secciones anteriores de este tercer canto. Recuerden que el Cantar de los Cantares presenta un ciclo que se repite y estamos en la segunda fase de ese ciclo. En lo que vimos
en esas repeticiones, ese segundo ciclo, en la clase anterior fue la prehistoria de este idilio, cómo comenzó el idilio entre Salomón y la Sulamita. Luego vimos la boda, vimos un solo detalle de la boda, que era la procesión nupcial, y vimos la bendición familiar que la madre de Salomón le dio a esa boda. Eso fue lo que vimos en la primera de las dos secciones de la clase anterior. Y cerramos con la luna de miel de esa boda. Y vimos esa luna de miel de manera maravillosa. Vimos allí cómo se despliega de un amor espectacularmente, el amor entre los esposos, sobre todo la parte íntima, la parte de las relaciones sexuales, la parte íntima se despliega aquí en esta luna de miel entre los dos esposos. Y vimos que de nuevo, así como ocurrió en el primer ciclo, que va hasta el final del capítulo 2, el amor entre los esposos estaba en su punto más alto. El amor entre los esposos estaba en su punto más alto. Habíamos visto cómo Dios apareció en escena y bendijo a esos esposos y les dijo: bebed, oh amados, comed en abundancia. Entonces era la bendición de Dios y los esposos estaban en ese punto muy alto, justo después de la luna de miel. Y allí nos hicimos esta pregunta: ¿será que ahora sí el amor entre estos dos esposos es un amor inalterable? Recuerden que la enseñanza principal del libro de Cantares es cómo cambiar, dentro de lo que es la sabiduría del amor, cómo cambiar de un amor variable a un amor inalterable. Entonces ya habíamos visto en el primer ciclo cómo ella tuvo un periodo de decaimiento y hubo separación entre ellos. ¿Recuerdan la expresión los montes de Beter? Hablamos de los montes de Beter en el capítulo 2 y dijimos que esa palabra Beter significaba separación. ¿Recuerdan las zorras pequeñas que echan a perder las viñas? Ya habíamos visto cómo esa pareja había sufrido un evento de conflicto, un evento de separación. Y ahora que estaban viviendo de nuevo el amor, nos preguntábamos: ¿será que ahora sí cambiaron? ¿Será que ahora sí maduraron? ¿Será que ahora sí el amor pasó de un amor variable a un amor inalterable? Y en ese momento dijimos: no, aún no. Y lo corroboraremos en la siguiente sección. Hemos llegado a esa sección. Y hemos llegado a esa sección donde el amor entra en un adormecimiento. De nuevo hay un adormecimiento del amor. Y eso es lo que nosotros hemos llamado el ciclo del amor variable. Y de nuevo la falta en esta pareja la comete la esposa, la comete la tsunamita. ¿Y ustedes recuerdan por qué las faltas las comete todo el tiempo ella? Porque Salomón es un tipo de Cristo y las faltas las comete la iglesia. Por eso la Sulamita representa a la iglesia y las faltas, los pecados, los comete ella. En la relación entre Cristo con la iglesia, Cristo con su iglesia, la iglesia nunca se queda dormida. Cristo nunca se queda dormido. La que se queda dormida es la iglesia. Entonces hablamos de una iglesia dormida o de una iglesia roncante, una iglesia que ronca, que se queda dormida. Recuerden que eso es lo que está mostrándonos el libro de Cantares, un ciclo. Este ciclo que ocurre entre los esposos ocurre en la relación entre Cristo y su iglesia. Y ese ciclo tiene estas 4 etapas. Comenzamos nuestro amor con Cristo con mucha pasión. Los esposos comienzan su relación con mucha pasión, pero luego viene un adormecimiento o la separación, como vimos en el ciclo anterior, o el conflicto, la crisis. Luego de eso viene la restauración y luego viene el avivamiento y de nuevo la pasión, hasta que este ciclo de amor variable cambia hacia un amor inalterable, en el cual ya no hay un ciclo, sino un amor constante y que no cambia. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces ahora vamos a tomar la última parte, la tercera estrofa de este segundo canto, lo que acabamos de leer, y vamos a mirar en él
ese segundo ciclo del amor variable completado. Ese es el tema de la sección que leímos hace un momento. De 5.2 a 6.3 vemos el segundo ciclo del amor variable completado. Aparece el adormecimiento y veremos luego la restauración y veremos luego el avivamiento. Y así se completará el segundo ciclo del amor variable. El título que le hemos puesto a esta sección es el segundo desamor. Recuerden que el primer desamor lo vivieron en el capítulo 2 cuando hablamos de las zorras pequeñas, los montes de Beter. Ahí hubo una separación, ahí hubo un primer desamor y por eso aquí hablamos de un segundo desamor, que estamos en un segundo ciclo. El amor variable está entrando de nuevo en un segundo ciclo y este segundo desamor es lo que podemos llamar amor adormecido, el amor adormecido. Y para estudiar nuestro texto hoy, la protagonista principal de la sección que estamos viendo es la esposa. La esposa es la que comete la falta, ella es la que se queda dormida y por eso toda la estructura del texto está centrada en la esposa. Entonces lo que vamos a ver con relación a la esposa es lo siguiente, veremos 4 cosas con relación a ella porque ella es la protagonista. Primero veremos la esposa adormecida, de los versículos 2 al 6 del capítulo 5. Luego veremos la esposa castigada, en el versículo 7. Y luego veremos la esposa reavivada, una esposa que se arrepiente y va presurosa en búsqueda de la reconciliación, a encontrar a su amado y reconciliarse con él. Y luego veremos la esposa reconciliada, pero en la siguiente sección, porque el segmento es muy largo. Así que hoy solo veremos del 1 al 3. Veremos, bueno, en esta primera sesión veremos del 1 al 3. La esposa adormecida, la esposa castigada y la esposa reavivada. Y Dios mediante, en la siguiente clase veremos la esposa reconciliada. Y así cerraremos el segundo ciclo del amor variable. Comencemos entonces con la esposa adormecida. Y de esta esposa adormecida vamos a ver 2 cosas. Vamos a ver cómo el texto la describe, cómo describe a la esposa dormida. Y luego veremos cómo su esposo la confronta. La esposa adormecida y la esposa confrontada. Entonces en el capítulo 5, versículo 2, comenzamos viendo la esposa adormecida y cómo la describe el texto. Dice la palabra de Dios: yo dormía. Vamos a detenernos ahí en esa palabra. Yo dormía. ¿Quién es la que está dormida? La esposa. Pero ¿después de qué se ha quedado ella dormida? Se ha quedado dormida nada más ni nada menos que después de la luna de miel. Después de la luna de miel. Es decir, en el momento más alto del idilio, donde el deseo de estar con su esposo, vivir con su esposo, estar cerca de él y estar atenta para estar con él cuando él la llame, en vez de ella estar dispuesta, atenta y lista para entregarle todo lo mejor de él, de ella a él, ella está dormida. Ella está dormida. Esto nos está indicando que el amor entre esposos tiene periodos de adormecimiento. Igual sucede el amor entre Dios y su pueblo. Los cristianos tenemos periodos de adormecimiento en nuestra relación con Dios. Pero las palabras que siguen a continuación son esperanzadoras. Dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Qué significa esa expresión, mi corazón velaba? Significa que aunque ella está dormida, sigue viva. Sigue viva, es decir, ella no está muerta, sino que está dormida y su corazón tiene vida, es decir, que realmente tiene una relación con su esposo y realmente el cristiano tiene una relación con Dios. No es el sueño de la muerte, ella está viva, su corazón aún está velando. Entonces los esposos caen en este adormecimiento por múltiples causas. Los esposos caen en este adormecimiento casi siempre por problemas pequeños no resueltos adecuadamente. Casi siempre.
Y volvemos a mencionar las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Entonces los esposos caen en este adormecimiento casi siempre por problemas pequeños entre ellos no resueltos adecuadamente. Y en la relación entre Cristo con su iglesia, los cristianos caemos en este adormecimiento casi siempre por el pecado no mortificado, cuando no hemos mortificado un pecado, o por las aflicciones, Las aflicciones cuando no manejamos correctamente las aflicciones, cuando no tenemos una mente preparada para la aflicción, entonces el cristiano decae y su relación con Dios se adormece. O también por la negligencia, el descuido en los medios de la gracia. Entonces, aquí vemos la esposa adormecida descrita, pero vamos a ver qué tan profundo es ese adormecimiento, qué tan profundo es el adormecimiento de esta esposa. Versículo 2, dice: yo dormía, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama. Ella escucha el llamado de él, y él le dice: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Él quiere estar con ella. La sola petición de estar con ella, él le dice: ábreme. La sola petición de él de estar con ella debería ser suficiente para que ella le abra. Pero ella no responde favorablemente a su petición. ¿Por qué? Porque está dormida. Él, además de llamar, pidiéndole que abre la puerta, expresa de nuevo admiración por ella. Noten cómo dice: amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Entonces él le hace la petición y la elogia. Cuando ella está despierta, ¿qué produce en ella el elogio? El elogio produce un deseo intenso de estar con él, pero en esta ocasión, cuando él la elogia, ella está completamente insensible al elogio, porque está dormida. Al estar dormida, ella no tiene reacción alguna a los halagos. Y eso es lo que le puede suceder al cristiano. El cristiano está totalmente insensible a la voz del Señor. Y por eso el Señor, que está afuera de la iglesia, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. El problema es que cuando una iglesia está dormida y el Señor está afuera tocando la puerta, el mismo texto dice que los de adentro no le oyen. Dice: si alguno oye mi voz. ¿Por qué no le oyen? Porque están dormidos. La iglesia está dormida, la esposa está dormida. Entonces la relación es Cristo y su iglesia dormidas. La relación es esposo y esposa dormidas. ¿Por qué? Por problemas no resueltos, por pecado, por negligencia, etcétera, etcétera. Ahora, el hecho de que él la llame debería ser suficiente. El hecho de que él la elogie debería ser suficiente. Pero hay algo más. A él le costó trabajo llegar hasta donde ella está. Cuando ella está despierta y ella ve que él hace un esfuerzo por estar con ella, es como una pareja de novios que el novio termina su jornada laboral a las 8 y tiene que desplazarse 1 hora para llegar a la casa de su novia, y solamente pueden estar juntos 1 hora y tiene que regresar. Cuando ella ve que él hace un esfuerzo muy grande por verla, aunque sea 1 hora, ella se derrite. Ella se derrite porque ve que él se esfuerza demasiado por estar con ella. Bueno, ese esfuerzo lo había hecho él. Noten cómo dice el texto: mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Eso significa, para llegar a donde tú estás, me costó trabajo. Yo tuve que enfrentarme a los terrores de la noche. Tuve que enfrentar la dificultad, tuve que mojarme, llegué mojado para poder estar contigo. Ábreme. Entonces tenemos un esposo que llama,
una esposa que oye su voz y es insensible, un esposo que toca la puerta y ella no abre, un esposo que la halaga y ella es insensible, un esposo que ha hecho un esfuerzo por estar ahí y ella está totalmente dormida. Ese es el ciclo del amor variable, el ciclo en el cual la decadencia entra entre los esposos y en la relación con Cristo. Ahora veamos entonces, cuando Él le hace la invitación, ¿cómo le responde ella? Versículo 3. Miren pues todo el esfuerzo que Él hizo por estar con ella. ¿Se dieron cuenta? Ahora miren cómo le responde una esposa dormida a un esposo deseoso de estar con su esposa. Dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Eso es como, ¿cómo te voy a abrir la puerta si estoy en pijama? Y la otra respuesta es, he lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mira, me acabo de lavar los pies y si me paro de la cama, los pies se me ensucian con la arena del suelo. ¿Cómo me voy a parar a abrirte? Oye, pregunto, ¿esa es la respuesta que una esposa le da a un esposo? No, eso es una disculpa tonta. ¿Pero por qué ella responde así? Porque está dormida. Ella está dormida, ella no es sensible. No hay en ella deseo de estar con él. Estas son excusas tontas. Pero ustedes no se acuerdan de esta misma mujer en las sesiones anteriores. No se acuerdan de ella cuando dijo, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas porque estoy enferma de amor. Ajá, ¿y dónde quedó eso? No me puedo levantar porque se me ensucian los pies. No, ¿dónde quedó eso? No está, la esposa está dormida. Entonces, ahora viene la parte más hermosa de Cantar de los Cantares. Algunos creen que la parte más hermosa de Cantar de los Cantares es la luna de miel. No. La parte más hermosa de Cantar de los Cantares es lo que viene ahora. La confrontación de la esposa dormida. Ya vimos la descripción de la esposa dormida. Ahora lo que vamos a ver enseguida es cómo va a reaccionar él ante el pecado de su esposa, porque esto es pecado de su esposa. Es una esposa que no está sujeta, que no atiende a la voz del esposo, que no está dispuesta para él. ¿Cómo va a manejar él la falta de deseo en ella y la falta de sujeción en ella? ¿Cómo la va a confrontar? ¿Y cómo va a ayudar a su esposa que está dormida? Y aquí viene lo más importante de Cantar de los Cantares. ¿Cómo lo va a hacer él? Lo va a hacer, ¿cómo la va a confrontar? La va a confrontar con amor inalterable. Él la va a confrontar con amor inalterable. Aquí comienza el amor inalterable a jugar un protagonismo muy especial en el libro. Él la va a confrontar con la sabiduría y el estilo particular del amor inalterable. ¿Cómo debe confrontar un hombre a su esposa cuando su esposa falla de esta manera o de otra manera? Aquí viene la respuesta, que es la cosa más hermosa de Cantar de los Cantares: dejando su perfume. Esa es la respuesta. Dejando su perfume. Esa es la forma como él la confronta. Veamos entonces cómo confronta el esposo a la esposa dormida: con el amor inalterable, su sabiduría y dejando su perfume. Versículo 4. Dice, mi amado metió su mano por la ventanilla. Mi amado metió su mano por la ventanilla. Entonces, ¿qué es lo que hace él ante el desprecio de ella, ante el desplante de ella? ¿Qué es lo que él hace? Él mete su mano, supongamos que aquí está la puerta tiene una ventana a un lado y los vidrios o algo así, permite que él meta su mano, aquí está la perilla de la puerta y él simplemente toca la perilla de la puerta y deja perfume, el perfume. Ustedes saben que Salomón era un hombre que
que los perfumes más costosos del mundo los tenía él, y los más hermosos y deliciosos del mundo los tenía él. Entonces él, aquí está la puerta, aquí está la ventana, mete la mano por la ventana, de manera que ella lo vea, ella ve la mano del rey metida por la ventana, y él toca la ventana, ella piensa que él va a abrir la puerta, pero él no quiere abrir la puerta, él simplemente toca la perilla y deja la perilla untada de perfume. Entonces el perfume entra a toda la habitación, él saca la mano y se va. ¿No les parece increíble? Es algo increíble. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él ya le ha hablado, dice, es la voz de mi amado, pero ahora además de hablarle, mete su mano, ya vimos cómo. ¿Y qué sucede en ella cuando ve la mano de él pasar por la ventanilla? Dice, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Es decir, cuando ella vio la mano pasar por la ventana y tocar la perilla de la puerta, ella, dice la escritura, se conmovió. ¿Para qué esa mano? ¿Para qué ese perfume? Esa mano y ese perfume son la forma como él comienza a confrontarla a ella. A lo largo del libro hemos visto que el perfume representa algo. ¿Qué representa el perfume? El carácter del hombre. El mejor perfume que tiene un hombre es su carácter. El perfume representa su carácter. ¿Esto qué significa? ¿Qué simboliza esa acción de Salomón? Meter la mano, tocar la perilla, dejar que ella vea su mano y que la habitación se llene de perfume. Lo que eso significa es que él utilizó lo mejor de su carácter en el manejo de la ofensa de su esposa. Él utilizó lo mejor de su carácter en el manejo de la ofensa de su esposa. Eso hizo entonces que ella se levantara. ¿Qué hizo que ella se levantara de la cama? El perfume. ¿Y qué es el perfume? El carácter. ¿Y qué simboliza eso? Que él le habló como debía de hablar, actuó como debía de actuar, no la violentó en ninguna manera, sino que le habló palabras sabias y le mostró un amor inalterable. Él le mostró a ella un amor inalterable, y cuando ella observa ese amor inalterable, ella se para con el deseo de abrirle a él, y cuando toca la manecilla estaba tan impregnada del perfume que ella siente que el perfume gotea sobre sus manos. Versículo 5. Yo me levanté para abrir a mi amado, es decir, me di cuenta de mi pecado, me di cuenta de mi error, me di cuenta de que estaba dormida, me di cuenta de que mi marido no se merece ese trato. Me levanté tan rápido como pude para abrirle. Toqué la manecilla, y cuando toqué la manecilla, mis dedos gotearon mirra. Eso significa que ella estuvo bañada por completo de la acción poderosa del amor inalterable de su esposo. ¿Qué es lo que hizo que esta mujer se arrepintiera? El buen trato que él le dio a ese problema. Eso es lo que hizo que ella se arrepintiera, el buen trato. Es decir, su maravilloso carácter fue exhibido ante la falta, y eso la hizo reaccionar a ella. Y hermanos, eso fue exactamente lo que sucedió en el jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres ofendieron a nuestro Creador. Cuando nuestros primeros padres ofendieron a nuestro Creador, el desprecio de Adán fue una herida en el corazón de Dios que sangró, produjo en Dios un inmenso dolor, pero en vez de sangrar la sangre normal de la ira y la venganza de Dios, Dios sangró perfume. Como está escrito, de tal manera amó Dios al mundo que quiso perdonarlo, y por eso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el Evangelio es la historia de un Dios que sangra perfume. Eso es el Evangelio. Dios no sangró venganza, Él sangró amor.
Y por eso ustedes y yo estamos hoy aquí. Y los esposos, cuando son ofendidos por sus esposas de esta u otra manera, ellos deben recordar siempre de que nuestro Dios sangró perfume para darnos a nosotros la capacidad de hacerlo así como Él. Entonces, ella, completamente arrepentida, al ver la nobleza de su esposo, ella se apresura y abre la puerta. Versículo 6. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar, es decir, que él habló con ella antes de irse, salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Además de hablarle de una manera sabia, además de mostrarle lo mejor de su carácter, lo mejor de su perfume, él aplica una estrategia para ayudarla a ella a llegar a un arrepentimiento más profundo. ¿Cuál es esa estrategia? Se aleja un poco de ella. Lo busqué y no lo hallé. Salió, no lo pude encontrar, se había ido. Y esto es lo que sucede exactamente entre Cristo y su iglesia. Cuando nosotros ofendemos al Señor, ¿qué es lo que hacemos al Espíritu Santo? Lo contristamos y Él se aleja de nosotros brevemente. No que Él se separe de nosotros, porque la unión con Cristo es indestructible, nosotros siempre estamos unidos a Dios, pero Él nos deja percibir su ausencia. Ya no nos transmite ese dulce sentimiento de su presencia, sino que sentimos verdaderamente como si Dios nos hubiera abandonado. Eso es una estrategia de nuestro Dios para llevarnos a un arrepentimiento más profundo. Entonces, Él en su sabiduría le habla con lengua apacible y se aleja de ella. Ella lo llama, dice, lo llamé y Él no le responde. ¿Y por qué no le responde? O porque ya había hablado lo que tenía que hablar. ¿Qué es un hombre sabio para tratar los problemas que hay entre dos esposos? Un hombre sabio para tratar los problemas entre dos esposos es un hombre que cuando tiene que hablar, habla sabiamente. Y cuando tiene que callar, calla sabiamente. Eso es Salomón. Recuerden que el libro de Cantares es el libro de la sabiduría del amor. Entonces, ¿qué es ser un hombre sabio en las relaciones entre los esposos? Es un hombre que usa lo mejor de su carácter para tratar los problemas, un hombre que habla sabiamente y un hombre que calla sabiamente, y en algunos momentos se retira un poco para dejar que su esposa se arrepienta más profundamente y venga a un arrepentimiento y a una restauración. Aquí tenemos entonces la esposa adormecida, descrita y confrontada. La esposa adormecida, descrita y confrontada. El esposo ya hizo una parte, que fue llevarla a ella al arrepentimiento, pero ahora Dios interviene. Dios interviene y esta esposa que cometió esta falta ahora va a ser castigada por Dios. Veamos en segundo lugar, ya vimos la esposa adormecida, ahora vamos a ver la esposa castigada. Dios interviene en la situación. Esto no lo hace el esposo. Presten mucha atención, esto no lo hace el esposo, esto lo hace Dios. Dios castiga a su esposa, a la iglesia. Y bueno, cuando las mujeres cometen una falta de este tipo, también Dios las castiga. Veamos el versículo 7. Ya, recuerden que ella ya está en la carrera de buscar a su esposo. Entonces ella abrió la puerta y él ya no estaba. Lo llamé y nada se escuchó. Entonces ella, desesperadita, queriendo encontrarlo a él porque ya su amor estaba otra vez vibrante, ella sale corriendo a buscarlo. Y miren lo que le pasa, verso 7. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Esa es la esposa castigada. ¿Qué significa la palabra guardas? Dice, me hallaron los guardas. Recuerden que esto es una historia imaginaria. Y las palabras o los personajes que aparecen en la historia son simbólicos. Entonces cuando
El texto dice que la hallaron los guardias. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo ahí es que el pecado en el cual ella cayó le vino por no ser vigilante. ¿Qué hace un guarda? Vigila. Entonces cuando dice, me hallaron los guardas, entonces ella está diciendo, me di cuenta que caí en este pecado por no vigilar. ¿Y qué sucedió? Entonces, que me sobrevino un castigo. Esto no es literal. Los guardas no la golpearon. ¿Eso qué significa? Que Dios la castigó. ¿Quién fue el que la golpeó? Dios. Dios al hijo que ama lo castiga, lo golpea. Me golpearon, me quitaron el manto. O sea que cuando una mujer cae en esta clase de adormecimiento y falta a su esposo con sujeción, con disposición, se coloca en una condición de vulnerabilidad en la cual va a ser castigada y va a tener pérdidas, va a perder su manto. Ella perdió su manto, ella fue despojada. Los guardias la despojaron, le quitaron su manto de encima, los guardias de los muros. Pero entonces ese castigo, tenemos la esposa castigada, aumenta el arrepentimiento y aumenta el deseo de la restauración. ¿Y qué viene entonces? Que lo que ya ella traía en su deseo de ser restaurada, de reavivar su relación con su esposo, sube todavía a un nivel más alto. Y entonces ahora tenemos la esposa reavivada. Entonces ya vimos la esposa adormecida, la esposa castigada, y ahora veamos la esposa reavivada. Y pueden ver ustedes cómo se completa el ciclo. Pueden ver el ciclo otra vez, cómo ella llega en su amor a un punto muy alto. Entonces aquí tenemos otra vez la esposa reavivada. Entonces, en la historia, recuerden que todo es imaginario, soluciona el asunto de los guardas y sigue caminando y se encuentra, adivinen con quién, con sus amigas, con las doncellas de Jerusalén. Recuerden, esto es una poesía, una fábula, un poema. ¿Y qué les dice ella a sus amigas ya estando arrepentida, ya estando reavivada? ¿Qué les dice a ellas? 8, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Entonces, ahora sí, estemos juntos. Ya no está dormida, ya está enferma, avivada. Ya no está dormida, ya está avivada. Y esto es exactamente lo que le pasa a los cristianos. Esto es lo que nos pasa a los cristianos. ¿Qué nos pasa cuando hemos pecado contra Dios y nos hemos metido en tremendo problema y le oramos al Señor, Señor, líbrame de este problema, y el Señor nos saca del problema? ¿Cómo salimos del problema? Una hermana me escribió ahora un WhatsApp, me dice, pastor, me estoy enamorando de Dios. Es eso, ya usted sale de ahí enamorado o enamorada del Señor, porque usted vio que a pesar de lo malo que usted es, de todo lo que hizo, Dios le perdonó, le restauró y le aviva el amor. Entonces ella vuelve y proclama, si encuentran a mi amado, si saben dónde está mi amado, si lo ven, díganle una cosa, que estoy enferma de amor por él. Entonces se repite lo mismo que había dicho en el primer ciclo, lo mismo que había dicho en la primera parte. Entonces ahora tenemos a una esposa reavivada que está buscando encontrar a su esposo. El amor de ella ha crecido, el amor ya no es el mismo, el amor está mucho más alto que antes, ahora está muy avivado, la estrategia de él surtió su efecto, el castigo de Dios surtió su efecto, y ahora tenemos una esposa muy avivada que va a emprender una carrera para encontrar a su esposo y reanudar ese idilio. Entonces, cuando ella le dice a sus amigas que le ayuden a buscar a su esposo y que le digan que está enferma de amor, entonces sus amigas le responden. Versículo 9. Versículo 9 dice, ¿qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado,
que así nos conjuras? Entonces las amigas, las doncellas de Jerusalén, ya entonces comienzan a interactuar con ella, hablan con ella, dialogan con ella y le preguntan, pidiéndole señas de cómo es su esposo para ayudarle a buscarlo. Entonces noten ahí esa pregunta extraña. ¿No les parece que la pregunta correcta debería ser ¿quién es tu amado? ¿O cómo es tu amado? Pero no aparece ni la palabra quién ni la palabra cómo, sino esta extraña palabra ¿qué? ¿Qué es tu amado? Esa extraña palabra nos hace pensar que aquí no se está hablando de un ser humano, sino de Dios mismo, de Dios mismo. Solo Dios mismo puede recibir ese calificativo de algo extraordinario, porque, respóndanme ustedes, ¿qué es Dios? ¿Quién puede responder a esa pregunta? ¿Qué es Dios? A un hombre, a un ser humano yo lo puedo describir. Y la pregunta es, ¿quién es Él? ¿O cómo es Él? Pero la pregunta, ¿qué es? Es una pregunta que solo puede ir al Altísimo. Nadie sabe ni puede saber qué es Dios. Solo Dios mismo sabe qué es Él. Solo Dios conoce su esencia. Y por eso en este libro hay porciones que salen de este mundo y nos llevan directamente a la relación de Dios con su pueblo. Es como si ellas quisieran saber la grandeza de ese ser que la ha transformado de esa manera y le ha dado ese tremendo amor. Entonces ella ahora comienza a describir a su amado y lo describe de arriba abajo, de arriba abajo. Recuerden que en el pasado él también la ha descrito a ella, de arriba abajo. Ahora es ella la que lo describe a él. Y aquí aparece una vez más este elemento tan importante en las relaciones entre esposos, que es el elogio mutuo. Recuerden que los esposos deben practicar constantemente el elogio mutuo. Entonces ella hace una descripción de su esposo de arriba a abajo. Versículo 10. Mi amado es blanco. ¿Qué significa ese blanco? Ya lo hemos visto en otras partes del libro. Significa santidad, santidad. Blanco y rubio. Esa palabra rubio probablemente tiene que ver con el color de su pelo, que está en el versículo 11. Dice, su cabeza como oro finísimo. El oro es color dorado. Entonces, ese cabello rubio probablemente tiene que ver con esa cabeza que es como oro. ¿Qué significa cabeza de oro? Significa que es un hombre muy sabio. Cabeza de oro significa que es un hombre muy sabio. 12. Sus ojos como palomas. Significa que es manso y humilde. Eso fue lo que la conquistó a ella, que cuando metió la mano y tocó el cerrojo, él fue manso y humilde todo el tiempo con ella. El hombre violento no consigue nada con su esposa, pero el hombre manso y humilde consigue todo con su esposa. Sus ojos son como palomas, manso y humilde. Sus mejillas como una era de especias aromáticas. Significa que sus mejillas están llenas de deleite. Sus labios son como mirra. Dice, voy en el 13. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus labios como mirra significa que su forma de hablar es perfumada. No hay nada más importante para preservar la relación entre dos esposos que la buena forma de hablar, que la correcta forma de hablar. Nada destruye más que hablar palabras ásperas entre los dos esposos. Salomón tenía sus labios como mirra, sus manos como anillos de oro engastados. Manos de oro significa que era un hombre que siempre actuaba bien. Su cuerpo de marfil con zafiros.
dice, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Eso significa que es sólido en todo y admirable en todo. 15, sus piernas son como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro. Significa que él es sólido y tiene una gran fortaleza para poder sostener al pueblo que está sobre él. Versículo 16, su paladar dulce. Eso significa que está lleno de deleites. Y ahora noten de nuevo otra declaración que está fuera de este mundo. Miren el verso 16 en su parte B. Su paladar dulcísimo, y dice, todo él es codiciable. En otras palabras, lo que ella está diciendo es que Salomón es un hombre perfecto, y eso solamente se puede decir de un hombre, del Señor Jesucristo. Y por eso decimos que Salomón es un tipo de Cristo, porque no se podía decir de nadie, todo él es codiciable, sino de Cristo, porque solo él es perfecto. Entonces sus amigas, cuando escuchan esta descripción maravillosa que él hace de él, le hacen otra vez una segunda pregunta, capítulo 6, versículo 1. Vamos a adelantar aquí. Entonces ella lo describe de arriba abajo, de abajo arriba, perdón, de arriba abajo, y ahora ellas vuelven a preguntarle, ¿a dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se ha ido tu amado? Ella tiene la intención de ayudarlo, y ellas quieren saber pistas para poder ayudarla a encontrarlo. Y ella le responde, dice, mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especies, para apacentar entre los huertos y para recoger los lirios. Entonces, aquí tenemos que Salomón va a su hacienda, a su huerto, a las eras de las especies, y allí apacienta, es decir, que Salomón era un pastor. Los reyes en el Antiguo Testamento se les da el título de pastores. Los reyes en el Antiguo Testamento son pastores. Los que apacientan son los que dan pasto. Apacentar es dar pasto, es dar alimento a las ovejas. Entonces aquí tenemos a Salomón descrito como el rey pastor. Y ella cierra su descripción hablando de la total pertenencia que él tiene de él y la total pertenencia de ella que ella tiene de él. Versículo 3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y otra vez, él apacienta entre lirios. Habíamos visto de que este yo soy de mi amado y mi amado es mío es lo que llamábamos posesión pactual, que es algo que debe ser muy fuerte y constantemente reconfirmado y estimulado entre los esposos. ¿Qué tenemos entonces hasta aquí? Lo que hemos visto. La esposa adormecida, vimos ahí una escena maravillosa que es la confrontación de ella de parte de su esposo con un amor inalterable. Luego vimos a esa esposa castigada, cómo Dios interviene y la castiga, aumenta más su arrepentimiento, y luego la esposa reavivada en la labor de encontrar a su esposo, y en el camino se encuentra con estas amigas suyas y lo describe con intenso amor, donde vemos a una mujer completamente restaurada y dispuesta para amar más profundamente a su esposo. Y para cerrar esta sección debemos preguntarnos qué hemos aprendido en este pasaje. Y miren esta ingeniosa imagen que la hermana que me hace estas diapositivas realizó aquí. ¿Qué planta es esa? La dormidera. ¿Sí la ven allí? Entonces la hermana que me hizo estas diapositivas es bastante ingeniosa y coloco allí la planta dormidera porque eso es lo que hemos visto prácticamente en el pasaje. ¿Qué hemos aprendido en este pasaje? Primero, la tendencia permanente al adormecimiento que tenemos tanto en la relación entre esposos como en la relación con Cristo. Todos los esposos tienen momentos de adormecimiento en su relación, todos. La tendencia permanente al adormecimiento. Por eso los esposos deben de esforzarse en encontrar las causas de ese adormecimiento y corregirlo. Y ya hemos mencionado algunas de ellas. La falta de solucionar problemas pequeños. Son los problemas pequeños los que hacen que los esposos
entren en este estado de adormecimiento. Y todos tenemos esa tendencia al adormecimiento. Tanto en la relación con Cristo como en la relación entre esposos hay siempre una tendencia al adormecimiento y debemos estar muy atentos a ella. Pero también hemos aprendido, y esta es la enseñanza más importante de este pasaje, el trato adecuado del esposo. El trato adecuado del esposo. El esposo debe tratar con perfume las faltas de su esposa. El esposo ha avanzado, el esposo ha llegado a ser un hombre maduro cuando él trata con perfume las faltas de su esposa. ¿Vieron en la escena? ¿No les parece, no están de acuerdo conmigo, que la escena más extraordinaria del libro es cuando él mete la mano sobre la ventanilla, por la ventanilla y toca la perilla de la puerta? Para mí esa es la escena más extraordinaria de este libro, porque nos muestra en su plenitud, en acción, el amor inalterable. En vez de estar airado, en vez de reaccionar como un neurótico energúmeno ante la falta de su esposa, él le habla, la llama, y cuando ella no le responde, él muestra lo mejor de su carácter. En cambio, ¿qué es lo que hace normalmente un esposo cuando se enfrenta con una falta de su esposa? Él muestra lo peor de su carácter. No debe ser así. Los esposos en Cristo tenemos la gracia para que cuando tenemos que enfrentar una falta de nuestras esposas, y podemos decirlo al revés también, viceversa, las esposas en Cristo también pueden hacerlo. Cuando enfrentan una falta de su esposa, de su esposo, deben y pueden mostrar lo mejor de su carácter. Es decir, tratar el problema con perfume, hablando sabiamente y callando sabiamente, como vimos en el pasaje. Hay momentos para hablar sabiamente y hay momentos para callar sabiamente. Y también aprendimos en el pasaje que la esposa debe tener un estado de vigilancia especial. ¿Por qué? Porque ella tiene una fuerte tendencia a quedarse dormida. Así que tiene que tener una vigilancia especial para poder romper el ciclo de ese amor variable y llegar a un amor mucho más profundo, mucho más inalterable. Ahora también podemos decir de los esposos también tienen esa tendencia a dejar dormir el amor y por esa razón deben estar atentos y vigilar para que el amor no caiga en ese estado terrible de adormecimiento. Ahora, trasladándolo a nuestra relación con Dios, viendo cómo es Cristo con nosotros, qué fue lo que Él hizo y lo que Él hace, les hago esta pregunta para nosotros los que somos cristianos, que tenemos un esposo como el Señor Jesucristo. ¿No les parece terrible que siendo Cristo quien es, nuestro amor por Él sufra adormecimiento? ¿No les parece terrible? ¿No debería ser suficiente el hecho de que Él haya muerto por nosotros en la cruz para que le amemos con un amor creciente y permanente? ¿No les parece que eso debería ser suficiente? Pero no, nuestra triste realidad es que nuestro amor por Cristo sufre decaimiento. Pero ¿saben qué va a pasar cuando nosotros lo ofendamos a Él? Que Él va a sangrar perfume. Siempre que nosotros ofrendemos a Cristo, Él va a sangrar perfume. Y por eso es que nosotros vamos otra vez a sus pies humillados. Porque siempre que nosotros lo ofendemos a Él, Él sangra perfume. Así que la pregunta es, ¿cómo es el amor inalterable? Es ese amor que Cristo muestra cuando nosotros lo ofendemos a Él. Cuando nosotros lo ofendemos a Él, Él nos toca la puerta y nos dice, hijo, ábreme. Y cuando no le abrimos, Él mete la mano por la ventanilla, impregna la chapa de su perfume y nosotros aspiramos su perfume y nos damos cuenta que hemos pecado contra Él y nos levantamos raudos para buscarlo, pero Él se ha apartado un poco y hace que nosotros salgamos a buscarlo y Él envía su castigo, hace que nos despojen, que nos castiguen, que nos maltraten y aviva nuestro amor de tal manera que vayamos a cualquier lugar hasta que lo encontremos y recuperemos
nuestra relación con Él. Entonces, ¿cómo es el amor inalterable? El amor inalterable, ¿qué es lo que enseña este libro? Lo podemos definir de esta manera: cuando lo hieren, sangra perfume. ¿Usted quiere saber qué es usted? Mire lo que usted hace cuando alguien lo ofende, Eso es usted. El que está lleno de Cristo, el que ha alcanzado la madurez, cuando lo hieren, sangra perfume. Ese es un hombre grande en el reino de Dios, es un hombre que ha alcanzado madurez. Pero si cuando a usted lo hieren, lo que sale de su boca son palabras sucias, eso es lo que es usted, un hombre sucio. Si cuando lo hieren, lo que sale de usted es violencia, eso es lo que es usted, un hombre violento. Si cuando lo hieren, lo que sale de usted es venganza, eso es lo que es usted, un hombre vengador. Pero si cuando lo hieren, usted sangra perfume, es porque Cristo está en usted. No hay otra respuesta. Al amor inalterable, cuando lo hieren, sangra perfume. Y las aplicaciones entonces son obvias. Para el matrimonio, los esposos tienen que estar conscientes todo el tiempo de esa tendencia y tienen que buscar tratarse en el uno al otro de esta manera. Si se ofenden y se van a ofender mutuamente, hermanos y hermanas, sangren perfume. Acuérdense de Cristo nuestro Señor, que sangró por ustedes y que aun cuando lo ofendemos, Él sigue sangrando perfume en nuestro favor. Acuérdense de nuestro Señor para la vida del matrimonio y para nuestra relación con el Señor, hermano. Tienes que tener en cuenta y recordar siempre que si lo has ofendido, Él va a sangrar perfume. Una y otra vez lo has ofendido. Siempre que lo ofendas, Él va a sangrar perfume. ¿Y por qué Él es así? Es que queremos velar y orar y no ofenderlo nunca más, sino amarlo a Él con un amor inalterable, como Él nos ama a nosotros. Y cuando otros nos ofendan a nosotros, nosotros, como Él ha hecho con nosotros, sangrar perfume. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias por este extraordinario libro cargado del Evangelio. En medio de estas figuras hermosas del amor marital y sus avatares, del amor marital y sus angustias, en medio de estas figuras donde se puede ver el adormecimiento de la esposa, vemos a un tipo de Cristo, el gran rey Salomón, mostrándonos cómo es Cristo con su iglesia, que la ama con un amor inalterable y por eso cuando ella lo ofende, Él siempre sangra perfume. Oh, nosotros aún no somos así, Señor. Ni los que son esposos son así con sus esposas, ni los que somos tu pueblo somos así con nuestro prójimo. Ten misericordia de nosotros y ahora que hemos visto esta gloriosa representación del Evangelio, ayúdanos a ser transformados a la imagen que hemos visto, porque también nosotros fuimos elegidos, predestinados, y Cristo murió en la cruz por nosotros, para que morando Él abundantemente en nuestros corazones, nosotros seamos como Él, el esposo que cuando lo hieren, sangra perfume. Concédenos lo que te pedimos. Sabemos que esto para nosotros es imposible, pero por tu gracia lo pedimos y por la veracidad de tu palabra sabemos que tú nos lo concederás. Te ruego por cada hermano que está aquí, que es esposo, para que esta palabra del Evangelio que está en Cantar de los Cantares penetre profundamente en su corazón y él sea todo lo sabio que tiene que ser de aquí en adelante para manejar las dificultades con su esposa. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hay preguntas, pueden levantar su mano si tienen alguna pregunta o si quieren hay algunos papelitos que han repartido los hermanos y allí pueden escribir sus preguntas y vamos a tratar de responderlas. Yo creo que hoy no hay mucho como de
Las clases anteriores hubo mucho de sexo y de relaciones íntimas, entonces le daba a uno pensar de que como eran preguntas sobre las relaciones íntimas no iban a preguntar, pero hoy casi no hay nada de relaciones íntimas, así que el que tenga alguna pregunta levante su mano y con gusto trataremos de responderla. ¿Alguna pregunta? No sean tímidos, pregunten tranquilos. Alejo. El versículo 9, que es tomado más que otro amado, es una revelación especial, porque yo ahí más bien había visto era como ese despotismo y comparación a igual a los demás. Sí, así es. En ese versículo 9, uno podría pensar que las hijas de Jerusalén están como cariándola a ella y contrariándola, porque ellas, las hijas de Jerusalén, la ven a la Sulamita tan desesperada por encontrar a su esposo, entonces ellas como si le dijeran, bueno, ¿y quién es ese pues? ¿O qué se cree pues? ¿O qué? Que la tiene a usted así tan enloquecida. Pero no, la pregunta no es quién ni cómo, sino la pregunta es qué. ¿Qué es? Entonces eso es una pregunta más alta. Y uno puede observar eso cuando uno se ha dado cuenta de que el libro hace una transición rápida entre lo humano y lo celestial. Sí, es difícil de ver. Pero, por ejemplo, cuando él la está describiendo a ella y él dice de ella que ella es sin mancha, uno sabe que eso no puede cumplirse en una persona humana, en una mujer humana. Entonces uno sabe que ella pasa de lo humano a lo celestial. O cuando ella dice de él que todo él es codiciable, uno se da cuenta de que ahí está pasando de lo humano a lo celestial. Entonces cuando dice, ¿qué es tu amado? Uno sabe que la pregunta va más allá de lo humano, que está Dios metido ahí. Entonces uno puede observar que hay preguntas. Bueno, que hay un cambio de lo humano a lo celestial. Ven, aquí viene una pregunta. ¿Cómo solucionar las diferencias cuando hay ofensas entre ambas personas? Bueno, en el pasaje hemos aprendido varias claves que nos indican cómo solucionar esas diferencias. El pasaje nos muestra claramente eso. Y el elemento más importante que vimos en el pasaje lo podemos resumir en dos cosas. Cuando dos esposos están viviendo tremendas diferencias, lo más importante para poder salir de ahí es el carácter y la lengua. El carácter y la lengua. Es decir, cómo me comporto y cómo me muestro cuando tengo una diferencia con mi esposa o con tu esposo. Cómo te comportas, cuál es tu carácter, qué es lo que dejas ver. ¿Sí? Si dejas ver ira, si dejas ver agresividad, estás haciendo todo lo que debes hacer para impedir que la solución del problema venga. Pero si te muestras manso, si te muestras apacible, si te muestras perfumado, mire esto va a sonar como gracioso, pero si cuando dos esposos tienen una discusión, se va a iniciar la discusión y el esposo ve que se va a iniciar la discusión, le dice a su esposa, mija, espere un momentico que me voy a ir a untar perfume. Sale, llega al closet, a su habitación, coge el perfume y se echa el perfume y se acuerda qué es lo que tiene que hacer. Y se perfuma. Y cuando vuelve a conversar con su esposa, ya es otra persona. ¿Sí? Entonces eso es como una especie de forma de recordarlo. Entonces lo primero es el carácter. Entonces la esposa, cuando usted llega perfumado a hablar con su esposa va a notar que usted está en una disposición distinta. Entonces, ¿qué va a hacer ella? O que ella también baja la guardia, que ella también... O sea, entonces depende de lo que usted hace y cómo expresa su carácter. Y dos, las palabras. El número dos son las palabras. Las palabras cuentan demasiado. La palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Así que si usted quiere vivificar una relación, hable bien, hable lo que debe hablar, hable la verdad y solo la verdad, hable palabra suave, no hable palabra airada, sino hable palabra suave, sea preciso, sea claro, hable al corazón. Entonces la palabra construye o destruye. Por eso dice la palabra de Dios que la vida y la muerte están en poder de la lengua.
Entonces los esposos necesitan esas dos cosas, carácter y buen hablar. Entonces, cuando vienen los problemas, ahí es donde se prueba qué tanto cada uno de ellos ha avanzado en ese aspecto. Porque eso no se ve cuando están de novios. Cuando están de novios están bajo la magia, bajo el embrujo del enamoramiento, y el enamoramiento lo cubre todo. Pero cuando están en la vida cotidiana, ya como esposos, el enamoramiento se va y quedan los dos desnudos tal como son. Y ahí es donde se ve las deformidades que hay en el uno y las deformidades que hay en el otro, y también la grandeza del uno para poder ayudar al otro y viceversa. Otra pregunta. Cuando mi esposa me ofende, mi primera reacción es callar. ¿Eso es derramar perfume? Si usted se queda callado para pensar bien cómo va a actuar, sí. Pero hay algunos esposos que su forma de enfrentar los problemas es quedarse callados para no enfrentar el problema. Eso no es sangrar perfume, no. Quedarse callado para no enfrentar el problema no es derramar perfume. Es, por el contrario, evadir el problema. Pero si usted se queda callado para pensar bien lo que va a decir y luego va y habla sabiamente con su esposa buscando el momento adecuado, eso sí es derramar perfume. Pero hay algunos esposos que son pésimos comunicadores y no solamente no se comunican con su esposa en el andar cotidiano, son casi mudos, sino que cuando tienen problemas, donde tienen que hablar y la esposa quiere que él hable, él se queda absolutamente callado, provocándola a ella más a ira. ¡Hable pues! ¡Diga alguna cosa! Eso no es derramar perfume. Eso es ir en dirección contraria a la solución del problema. Entonces el esposo que es casi mudo y mal comunicador es malo para abordar los problemas, porque en vez de hablar lo que debe hablar, se queda callado y dilata y dilata y dilata. Pero lo más tremendo es que habiendo hecho eso, habiendo como el avestruz metido la cabeza en la tierra para no enfrentar el problema, y habiéndose quedado callado sin enfrentar el problema todo el día, por la noche quiere tener relaciones íntimas con ella. Y eso es fatal, lo vamos a ver ahorita. Eso es reducir la vida íntima al área corporal. Y eso apaga por completo el amor en su esposa. Su esposa se va a sentir abusada por usted. Entonces, de ahí la importancia de que el varón sea un buen comunicador, es decir, que sepa enfrentar el problema y comunicar. Recuerden cómo veíamos en el capítulo 2 al hombre, cómo describe Cantar de los Cantares al hombre, como un conquistador que viene sobre los montes. Dice, mi amado viene saltando, ¿se acuerdan? Sobre los montes viene brincando. ¿Qué significa eso? Que él es un conquistador, que está dispuesto a enfrentar todas las batallas de su relación y a vencer. Y no se puede vencer en una relación entre esposos sin hablar lo que hay que hablar. Callado no va a lograr nada, sino que el problema se postergue. Y si usted es de los atrevidos que sin solucionar el problema quiere tener relaciones íntimas por la noche con su esposa, va a hacer que las cosas vayan peor, porque entonces va a añadir al problema que ella tiene uno más, que su esposa se siente abusada por usted. Entonces miren lo importante que es la comunicación. La comunicación es un capítulo extraordinario en la vida matrimonial y debe ser muy bien manejado, muy bien aprendido. Las enseñanzas de la Escritura deben ser bien entendidas y llevadas a la práctica. Sin ese diálogo no hay solución de problemas. Muy bien, ¿algo más? Bueno, entonces vamos a descansar 15 minutos. Son las 6:15. Vamos a descansar hasta las 6:30 y a las 6:30 comenzamos la segunda sesión. Los hermanos creo que tienen un refrigerio para ustedes. ¿Hoy no hay refrigerio? Ah, bueno. Entonces, levántese de la silla, charle con el que está a su lado, refrésquese un poquitico para que 15 minuticos su mente se despeje y en 15 minuticos volvemos a sentarnos.